Hola a todos, este es el mensaje que compartí el martes pasado. Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21, cuenta la historia de Jairo y la Biblia dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jairo es una persona que acude a Jesús para pedirle a Jesús que solucione un problema. Jairo es una persona que acude a Jesús con un anhelo, necesitando un milagro, necesitando una solución. Jairo podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros, que está creyendo en su corazón que Jesús puede ayudarnos en nuestro camino, con nuestras situaciones, con nuestros problemas. Jairo es esa persona que tiene fe en Jesús, que acude a Jesús. Y Jesús ayuda a Jairo. Jesús, en medio de la multitud, emprende el camino con Jairo para darle a Jairo la solución que Jairo está buscando. En medio de ese caminar aparece esta mujer. Y es maravilloso el milagro que sucede con esta mujer. Pero mientras Jesús está atendiendo a esta mujer, Jairo está esperando que Jesús camine. Y nosotros podemos ser Jairo, que acudimos a Jesús, que creemos en Jesús, que sabemos que Jesús está caminando con nosotros en nuestro camino, que Jesús va a responder nuestras oraciones y nuestros anhelos, pero que mientras esperamos, vemos cómo Jesús soluciona la vida de otras personas. Vemos a Jesús hacer milagros a nuestro alrededor. Clamamos a Jesús, le pedimos a Jesús que nos ayude, le pedimos a Jesús que nos ayude. Sabemos que Jesús viene con nosotros, pero en ese camino entre que nosotros le pedimos algo a Jesús y la solución se realice, suceden cosas como esta. Jesús ayuda a otras personas reciben el milagro. Imagínate a Jairo, siendo vos Jairo, que fuiste a hablar con Jesús para pedirle algo muy importante, y en medio, entre que Jesús soluciona tu tema, Jesús está solucionando el tema de otros. Y mientras Jesús soluciona el tema de otros, vos estás esperando a que suceda tu milagro, estás esperando a que la ayuda llegue, estás esperando a que algo cambie y ves que cambia la vida de otras personas.
Y es buenísimo cuando escuchamos testimonios de otras personas que nos cuentan que Jesús está haciendo maravillas en sus vidas o que Jesús hizo este o tal milagro. Ni que hablar con las redes sociales hoy que vos podés ver los milagros que Jesús está haciendo en todas partes del mundo. Mientras vos quizás estás esperando que Jesús solucione aquello que vos le pediste que solucione. Aquello que vos creés en tu corazón que Jesús está en camino a solucionar. Mientras esto está ocurriendo, que Jairo está esperando que Jesús camine con él, mientras ve que Jesús está sanando a otra persona, vienen de la casa de Jairo. Los que vienen de la casa de Jairo son conocidos de Jairo, son amigos de Jairo, son gente cercana a Jairo, porque vienen de la casa de Jairo. Hay una multitud acá con Jesús, pero estas personas no estaban con la multitud, estaban en la casa de Jairo porque la hija de Jairo está agonizando y ellos estaban acompañando a Jairo. Son gente del círculo íntimo de Jairo, amigos de Jairo, cercanos a esta persona. Estas personas íntimas son las que vienen a decirle a Jairo que lo que él estaba anhelando ya no lo anhele más, que lo que él estaba esperando que Jesús hiciera ya no lo espere más, porque ya no hay solución. Este hombre fue a pedir que Jesús sane a su hija para que su hija no muera. Bueno, ahora su hija murió. Entonces vienen los amigos, los íntimos, los cercanos y le dicen, ya está. No molestes más al maestro. No esperes más nada del maestro. No insistas con el maestro. Cortá, porque lo que vos anhelabas ya pasó. El tiempo para que eso ocurriera ya pasó. Cuando Jesús escucha que los íntimos de Jairo, los cercanos a Jairo, le están diciendo a Jairo que se olvide, es cuando Jesús le dice a Jairo que Jairo tiene que creer solamente. Y que para creer solamente hay algo que Jairo no tiene que hacer y es tener miedo. Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. A veces yo puedo llegar a pensar que el que está en la vereda de enfrente de la fe es la incredulidad. Es la duda. Pero Jesús dice que en la vereda de enfrente de la fe está el miedo. Que si la incredulidad nos alcanza, que si la duda aparece, es por el miedo. Es el miedo la causa, es el miedo la fuente, es el miedo el que se pone de antagonista de nuestra fe. Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, no temas. Cree solamente. Y digo esto porque no es la única vez que Jesús enfrenta temas de la fe con el miedo. Hay otra historia muy conocida, espero que ustedes la conozcan, voy a leerla ahora, está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, es cuando Jesús se sube al barco con los discípulos y ellos se van mar adentro y hay una gran tormenta y dice la Biblia que el agua empieza a entrar en la barca y que ellos piensan que se van a morir y que Jesús está durmiendo y ellos van a despertar a Jesús. Y sucede esto, Señor, Mateo capítulo 8, verso 25, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, dice Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca fe, ¿por qué son incrédulos? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? No, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Tienen tanto miedo que no queda lugar para la fe. Hombres de poca fe tienen tanto miedo. Si fueran hombres de mucha fe, tendrían poco o ningún miedo. Otro relato que va en línea con esto es cuando Pedro camina en el agua con Jesús. Eso está en el Evangelio de Mateo también en el capítulo 14, el verso 20, capítulo 14, verso 22. Empieza la historia donde los discípulos se van al mar, en la barca, a cruzar a la otra orilla. Jesús se queda despidiéndose de la multitud y dice que después se queda orando y de madrugada Jesús se acerca al barco caminando por el agua y dice que ellos se llenaron de miedo. Verso 26 de Marcos 14. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús.
Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? Lo dice en el verso anterior. Verso 29, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque tuve miedo. Por eso Jesús dice: no temas. Ahora todos nosotros podemos ser Jairo. Somos Jairo, que acudimos a Jesús en un momento de nuestra vida creyendo que Jesús tiene lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida. Y sabemos que Jesús camina con nosotros. El tema es cuando lo que nosotros estamos anhelando que suceda, no sucede, Jesús no lo hace. Mientras tanto vemos que Jesús está haciendo otras cosas, bendiciendo y haciendo milagros para otras personas. Y en nosotros parece que se nos pasa el tiempo, más aún cuando en nuestro círculo íntimo las personas dicen que nuestro tiempo está pasando, que el tiempo del milagro está pasando, se está yendo, que el tiempo del anhelo se está terminando. ¿Qué surge ahí? Miedo, desánimo, incredulidad, duda, angustia, miedo. Jesús nos avisa. Miedo. Hay un verso en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 te lo voy a leer. Juan capítulo 16, verso 33 dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay otras versiones que dicen: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús sabe que nosotros vamos a tener un montón de problemas y que esos problemas, ese sufrimiento, va a traer consigo miedo. Y ahí es cuando Jesús nos dice: pero ustedes confíen, ustedes crean, ustedes no tengan miedo cuando la situación se complique, porque la situación se va a complicar. Yo voy caminando con ustedes, pero no ocurre lo que ustedes están esperando en el momento en que ustedes desean que suceda. Puede demorar, mientras tanto ustedes ven que otras personas están recibiendo los milagros, que Jesús está haciendo cosas, y podés llegar a pensar que tu tiempo está pasando, o otros vienen a decirte que el tiempo está pasando para vos, y ahí es cuando Jesús nos dice: no tengan miedo. No tengan miedo, solamente crean. Termino con este pasaje que está en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 7. El apóstol Pablo dice esta frase: he peleado la buena batalla. 2 de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Como que lo que él atesoró es la fe. Él guardó la fe. Él no permitió que el miedo se llevara o le quitara su fe. De alguna manera él está diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, no he tenido miedo. No he guardado el miedo, ni la inseguridad, ni la desconfianza, ni la duda. Lo que he guardado es la fe. Entonces creo que todos nosotros en nuestro caminar tenemos estas situaciones como a Jairo, que vamos a Jesús, estamos con Jesús y sabemos que Jesús viene con nosotros. Y hay cosas que todavía no están sucediendo, mientras vemos que a otros sí. Y ahí surge duda, surge inseguridad, surge falta de fe, surge angustia. Jesús nos dice: no tengas miedo. Y estoy convencido que para poder vencer al miedo, primero tenemos que identificarlo, tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocer que lo que nos pasa es que tenemos miedo, que nos da miedo que pueda suceder lo que nosotros no queremos que suceda. Jairo no quiere que su hija muera. Y lo que vienen a decirle es que su hija murió.
no molestes más al maestro, porque lo que vos temías sucedió. Y ahí es cuando Jesús le dice, no temas, no tengas miedo, cree solamente. O cuando nosotros queremos que suceda algo que no está sucediendo, que se demora y se demora y se demora, y ahí surge el miedo. Jesús nos dice, no temas. Sea cual sea la situación que vos estás viviendo, sea cual sea el momento en el que vos estás pasando, ese anhelo, ese deseo, ese pedido, ese milagro, esa situación que estás esperando, sabés que Jesús está contigo y estás esperando que Jesús obre en eso y no está sucediendo. Y ni siquiera los de tu círculo íntimo te animan o te apoyan. Algunos quizás te están diciendo que ya está, que olvídate, que ya pasó la oportunidad. Jesús nos dice, Jesús te dice a vos, Jesús te dice a mí, no tengas miedo, cree solamente, confía en mí, no tengas miedo. Te invito a poder orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las situaciones en las que hemos ido delante de tu presencia y te hemos pedido que actúes. Te doy gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú vienes con nosotros en este camino, en esta carrera. Tú estás con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros declaramos ahora que confiamos en ti y echamos fuera el temor, echamos fuera todo miedo, toda inseguridad, toda duda, echamos fuera el miedo, echamos fuera el miedo a que sucedan cosas que nosotros no queremos que sucedan, a que ocurra lo que nosotros no deseamos, a que no ocurra lo que nosotros sí deseamos. Señor, a ese miedo lo echamos fuera en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros vamos a guardar la fe. Te damos gracias, Señor, porque vamos a guardar la fe, vamos a confiar en ti. Y cuando confiamos en ti, no hay lugar para el miedo. No hay lugar para el miedo ni para ninguno de los efectos que el miedo causa. Porque nosotros confiamos en ti, Señor. Y por eso te damos gracias. Oro, papá, para que cada una de las personas que está escuchando, Señor, pueda confiar plenamente en ti. Pueda confiar en ti y soltar todo miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.